En esta actividad, describiremos la construcción de ecuaciones usando lo que se llama la historia de X o la historia de la variable. ¿Cómo se construye la ecuación terminada? Enumere en orden cómo se habría construido esta ecuación en función de la estructura de las operaciones que se muestran. En la ecuación 1 tenemos 5x divididas por 2 más 4 iguales a 7 octavos. Para cada construcción o cada historia, siempre comenzamos con la variable que en este caso es x. Ahora mirando la ecuación, observe cómo aquí tenemos 5x, lo que significa que x se multiplica por 5. Entonces, el primer paso se multiplica por 5. Ahora, técnicamente, si multiplica x por 5, eso sería x por 5, pero x por 5 es igual a 5 veces x, que escribimos como 5x. Esta es una propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces, este primer paso nos da la expresión 5x. Una barra de fracción significa división, por lo que 5x sobre 2 significa 5x dividido por 2, lo que significa que ahora tomamos este producto y lo dividimos por 2, lo que significa que el paso 2 se divide por 2. Entonces, si dividimos este producto o si dividimos 5x por 2, esto nos da la expresión 5x dividida por 2. A continuación tenemos 5x dividido por 2 más 4. Lo que significa que ahora tomamos este cociente y sumamos 4. Entonces, paso 3, agrega 4. Si agregamos 4 a este cociente, obtenemos la expresión 5x dividida por 2 más 4. Y debido a que tenemos 7 octavos, después de realizar estas operaciones en x, el resultado es 7 octavos. Lo que nos da nuestra ecuación final 5x dividida por 2 más 4 es igual a 7 octavos. Ahora veamos la ecuación 2. Para la ecuación 2 tenemos la cantidad 3x más 1 dividido por 7 menos la mitad es igual a 11 tercios. Comenzando de nuevo con la variable x, porque tenemos 3x aquí. El primer paso es multiplicar por 3. Una vez más, multiplicar x por 3 es x por 3, que es igual a 3x. Entonces, este primer paso nos da la expresión 3x. Y luego tenemos 3x más 1, lo que significa que agregamos 1 a este producto. El segundo paso es agregar 1. Agregamos 1 a 3x, tenemos la expresión 3x más 1. Una vez más, una barra de fracción significa división, por lo que tenemos la cantidad 3x más 1 dividida por 7, lo que significa que el siguiente paso es dividir por 7. Si dividimos esta suma por 7, obtenemos la expresión, la cantidad 3x más 1 dividido por 7. Y finalmente, tenemos este cociente menos la mitad. El siguiente paso es restar la mitad de este cociente. Entonces, el paso 4, resta la mitad. Si restamos la mitad de este cociente, tenemos la expresión, la cantidad 3x dividida más 1 dividido por 7 menos la mitad. Y luego porque tenemos 11 tercios. El resultado es 11 tercios. Lo que nos da la ecuación final, la cantidad 3x más 1 dividido 7 menos la mitad, es igual a 11 tercios. La idea es que una vez que seamos buenos construyendo una ecuación, podemos deconstruir una ecuación o resolver la ecuación deshaciendo estos pasos. Espero que hayas encontrado esto útil.